Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 26, que es el que nos toca en la lectura de esta mañana, y como lo hemos hecho siempre, tomen asiento. Como lo hemos hecho siempre, lo vamos a hacer en forma antifonal. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente y el último lo leemos juntos, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Estamos todos? Todos con sus Biblias, prendan sus Biblias o acérquese a un cristiano, como dice el pastor Raúl. Bueno, empezamos. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano del necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien herida la piedra en la honda, así la hace la honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama.
Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la conversación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá todos. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Qué hermosos son los proverbios, ¿no? Son palabras de sabiduría. Ok. Buenos días, queridos hermanos. Qué gusto saludarlos, como siempre. Qué bendición tan grande que es el poder, con temor y temblor, pararse en este púlpito para compartirles lo que el Señor nos ha puesto en el corazón durante el estudio de su bendita palabra, dentro del programa y estructura elaborado para sermones en la iglesia. Antes de todo, o antes de nada, me alegra ver hermanos muy queridos, Vicentico, Normita, qué gusto verlos. Sabemos que Vicentico estuvo pasando una cirugía que podía ser muy delicada, pero por gracia de Dios está aquí. Nos alegramos de verte, Vicentico, Normita. Bienvenidos. Y no sé si hay alguien más acá, Marinita, desde luego. ¿Quién más? Está ahí, qué gusto. Qué gusto, qué gusto. Las ovejas vuelven al redil. Qué alegría. Nos alegramos de ver a hermanos tan queridos que regresan a la casa del Señor. A usted también, sí, qué bueno. Así, esa es tu misión, Lorenita. Qué alegría. Bueno, entramos entonces de lleno en la reflexión de esta bendita palabra de Dios que, como ustedes saben, se localiza en el libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo. Ahora ya llegamos al capítulo 6, al último capítulo de la primera carta de Timoteo. Hemos venido reflexionando todo este tiempo sobre esa carta de un padre a un hijo, de un pastor a su discípulo. Y esta carta refleja su intención, la razón de ser de la misma en el capítulo 3, verso 15, cuando la bendita palabra de Dios, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice a él y nos dice a nosotros el día de hoy, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el objetivo de la carta de Timoteo, que la tenemos que hacer nuestra. Tenemos que aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia de ese Dios maravilloso, de ese Dios inmenso, de ese Dios grande que creó los cielos, la tierra, el universo. Y a pesar de que ser algo magnífico, Jesús, siendo Dios, como no teniendo a qué aferrarse, decidió venir, humillarse, hacerse hombre y morir por nosotros. Esta es la casa de ese Dios y tenemos que saber movernos como Él nos ordena, como Él es digno de ser recibido, adorado, amado. Tenemos que comprender lo que significa Dios. Dios no es el viejito de barbas blancas
que está en el cielo sentado en medio de las nubes solamente. Es un Dios maravilloso, creador del universo, que en su mano puede tener el universo. Ese es Dios. La carta, como decía, si bien es dirigida a este joven pastor, tiene instrucciones no solamente para Timoteo, sino para pastores, para líderes, para diáconos, para ujieres, para todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Cómo conducirnos en un mundo que nos tiene en la mira. El mundo nos tiene en la mira a los cristianos. Un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, donde reina Satanás, tal cual lo dice 2 Corintios 4:4. Veámoslo desde el 1 al 4 si lo podemos poner. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso el mundo está en contra de nosotros y nos tiene en la mira. Si somos cristianos, mis queridos hermanos, el mundo buscará que tropecemos. El mundo buscará que demos un mal testimonio, que nuestro comportamiento no se adecue a sus enseñanzas y principios. Buscará que caigamos. Si somos cristianos, hermanos nuestros, hermanos míos, si realmente profesamos nuestra fe de manera pública y notoria, si al mundo le decimos que somos cristianos, si manifestamos abiertamente sin temor que somos cristianos, ese mundo nos tendrá puesto el ojo. Si no somos agentes secretos de Cristo, el mundo nos va a atacar. Si saben a lo que me refiero, ¿no? Hay muchos cristianos que se consideran agentes secretos. A mí me encantan las películas de James Bond y compañía. Pero cuando se trata de Cristo no puedo ser agente secreto, no puedo ser el agente 007, escondido tras un mundo de maldad. Como lo digo por tercera vez, mimetizado con el mundo, de manera que no se nota, no hago diferencia entre un mundo de pecado y gente que vive en pecado. Si no somos de esos agentes secretos, tenemos que estar con el ojo muy atento porque vamos a ser objeto del ataque de Satanás. Pero hagamos un pequeño resumen en consecuencia de todo lo que hemos venido aprendiendo dentro de este contexto, de que Pablo nos enseña cómo conducirnos en la iglesia. Hemos estudiado sobre falsos maestros, estudiamos sobre la oración, una exhortación a los hombres para que asuman su rol de varones, para que asumamos nuestro rol de sacerdotes del hogar. A eso se limitó el estudio y enseñanza de esa porción de la palabra. Estudiamos y enseñamos a las mujeres en un contexto histórico en el que en Éfeso las mujeres habían perdido un poco el rumbo, se ataviaban con ropa ostentosa, se ponían joyas de oro, de perlas, y equivocaban su rol. Y ahí definimos el rol complementario del hombre y de la mujer, conforme la creación, conforme la palabra de Dios. Palabra de Dios, no invento de hombre. Se nos da instrucciones luego para elegir obispos, para elegir diáconos, destacando virtudes y capacidades de cada uno. Luego se le advierte a Timoteo y a nosotros sobre la apostasía que se registraría en los postreros tiempos, sobre doctrinas de demonios, sobre falsos maestros. Lo anima luego seguidamente Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, en una enseñanza que aplica a todo joven. Alcen la mano los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Alcen la mano los jóvenes. Que aplica a todo joven que quiere
fortalecer su camino en el Señor, que quiere iniciar su vida cristiana. ¿Y cómo la inicia? Conociéndola al Señor. Y a él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Y a partir del capítulo 5, Pablo le instruye, nos instruye a nosotros en esta mañana, o no, lo hizo en su tiempo, cómo tratar a los hermanos en la congregación, cómo tratar a los ancianos, a las ancianitas, a las jovencitas de manera muy delicada, respetuosa, a los líderes como ancianos y obispos que gobiernen bien. Nos confronta. Pablo insta a tratar a los ancianos, líderes de la iglesia, y tenerlos como dignos de doble honor. Ahí agregaría, pero el anciano, el obispo, también tiene que ser merecedor de ese respeto. Tiene que actuar como Cristo actuó, actuar como Cristo lo hubiera hecho si él fuera el obispo o el anciano. Y de esa manera entramos al capítulo 6, el último de esta primera carta, donde nos vamos a enfocar. Como decía, tenemos un cronograma y a mí me tocó en suerte los versos 1 y 2 del capítulo 6. Nos enseña Pablo a cómo comportarse o cómo deben comportarse los esclavos frente a sus amos creyentes, pero también cómo tienen que comportarse frente a sus amos no creyentes. Y en los versos siguientes, pues ya se verá las siguientes semanas, no lo veremos ahora, veremos temas como la piedad, el contentamiento, el dinero, y ahí encontramos ese verso hermoso que siempre lo utilizamos y que es la verdad más absoluta en este tiempo especialmente: el amor al dinero es el principio, es la raíz de todos los males. El dinero no es malo en sí, lo que es malo es el amor exagerado al dinero. Y de esta manera llegamos a nuestro texto que se ubica en 1 Timoteo 6, 1, 2, que lo paso a leer. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Comencemos señalando, mis hermanos, el contexto en el que es escrita esta carta, esta porción de la palabra. Estamos hablando de un contexto absolutamente lejano al que vivimos en este tiempo. Ahora ya no tenemos esclavitud de la manera como se manejaba en los tiempos de Roma, ni siquiera como la esclavitud que se manejaba en la América contemporánea. Investigaba el tema y encontraba que en el siglo XXI, en este tiempo, se identifican al menos 3 o 4 formas de esclavitud que pasan por nuestros ojos y ni siquiera nos percatamos. Trata de personas, esclavitud sexual, matrimonios forzados, en menos proporción en nuestra cultura occidental, pero hay niveles de niñas obligadas a casarse importantísimos, como en Níger, en Congo, en Bangladesh, en este momento. Según Naciones Unidas, habría un estimado de 10 millones de esclavos, de personas esclavas viviendo en esa condición en este mismo momento. El mundo no ha cambiado. El mundo sigue siendo lleno de pecado, controlado por el Dios de este mundo. Y de ahí la importancia del trabajo de la iglesia cristiana, la importancia de nuestro testimonio, nuestro vivir, la importancia de saber conducirnos como es debido en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, porque somos sus representantes. Pero volviendo al texto, hermanos, este texto de Timoteo fue escrito 30 años después de la partida de Cristo. Se habla que en Roma en ese momento había alrededor de 60 millones de esclavos. Siquiera el 50% de la población, consecuencia de invasiones, de capturas, de conquistas del Imperio Romano. Otros esclavos se vendían a sí mismos a dueños ricos para pasar a tener un mejor estilo de vida. No era un problema de etnia,
no era un problema de raza. Había esclavos cultos, más cultos que los propios dueños de los esclavos. Y en ese caso, los amos los utilizaban para profesores de sus hijos, aprovechando ese nivel de cultura que tenían estos esclavos. Había esclavitud, y a este grupo de hermanos, el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo cómo manejarse. Y les dice de esta manera, a los que están bajo el yugo de esclavitud, era evidente que era un yugo la esclavitud, les dice clara y abiertamente, les ordena tener a sus amos por dignos de todo honor. Les insta a ser trabajadores buenos y respetuosos, de manera que se evidencie el amor de Cristo en sus acciones. Y mis hermanos, tenemos claro que el Señor Jesús vino a transformar el mundo, no vino a abrogar la ley como dice la palabra, vino a cumplirla. Y en ese cumplir la ley nos enseñó 2 mandamientos, que los conocemos, que se encuentran en Mateo 22, 37 al 40. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el siguiente es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ordenanza del Señor para todo cristiano, y esa ordenanza tenía que aplicarse en la relación esclavos-amos, amos-esclavos. Eso es lo que le estaba diciendo. Y aquí les dice a los esclavos que por el hecho de ser nuevas criaturas en Cristo, que por el hecho de ser hermanos en Cristo con sus amos, este hecho no podía traducirse en una falta de respeto, en una excesiva y abusiva confianza con ellos. El hacerlo de otra manera implicaría que el Dios al que profesaban esos esclavos sería blasfemado. Pablo aconseja sobre cómo tienen que ser las relaciones de esclavos con amos, sean creyentes o no creyentes. Pero la instrucción, debo decirlo, no constituía la aprobación del apóstol con respecto a la esclavitud. Era simplemente una forma de enseñar a los esclavos a actuar de la manera como nos enseñó Cristo a caminar en este mundo. Si quisiéramos aplicar esta enseñanza a este tiempo, a nuestra realidad, sin que seamos esclavos, la enseñanza es exactamente igual, es exactamente similar. El empleado cristiano debe ser ejemplo de obediencia, debe ser un ejemplo de eficiencia, tiene que ser un ejemplo de cumplimiento. Debe constituirse en la diferencia de los demás empleados, por sus circunstancias de creyente, por sus circunstancias de profesarle a Cristo. Deben ser obreros, pueden ser subordinados, oficinistas, pueden ser jefes, pueden ser profesionales, pueden ser empresarios, no importa. Desde la perspectiva humana, con un deseo de desarrollo personal, profesional, pues siempre lo hacemos de manera correcta y eso está bien. Pero aquí hablamos de algo más grande, hermanos míos. Aquí estamos hablando de esa nueva criatura que somos en el Señor y que tenemos, si tenemos la ocasión de desenvolvernos en alguna función, tenemos que ser testigos de Cristo. Ahora que somos cristianos, tenemos que hacerlo de una manera mucho más eficiente de como lo hacíamos antes de ser cristianos. Pues no nos representamos a nosotros solamente en nuestro caminar, sino a Cristo que vive en nosotros. Y ese es el mensaje de esta mañana, mis hermanos. ¿Y por qué además? Decía, y el texto lo dice, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y es tan importante esta enseñanza, hermanos queridos, que el apóstol Pablo nos lo recuerda en la carta a los Colosenses. Póngalo, Paulito, primera de Colosenses 3, 22, 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, esto tenemos que hacerlo nuestro, vivirlo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos a Dios, hermanos, en todo lo que hacemos. Y eso es lo que quiere Pablo enseñar a Timoteo y ahora a nosotros. Antes de Cristo, lo dije ya, lo hacíamos de una manera, lo hacíamos por nosotros, por nuestro progreso profesional, por nuestra ambición económica, por nuestras familias, porque queremos darles una vida mejor. Y eso está bien. Aplausos por ello. Pero después de Cristo, después y con Cristo, no lo hacemos solamente por eso. Lo hacemos principalmente para honrarlo, para glorificarlo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Esa es la perfecta aplicación de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y lo podemos ver, porque la palabra de Dios se defiende por sí sola. La Biblia explica la Biblia. Mateo 6:33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos dificultades, tenemos problemas. Caminemos con el Señor. Entreguémosle nuestra vida al Señor. Confiemos en Él y Él hará en su tiempo, en su voluntad, de acuerdo a las características individuales de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que necesitamos en su tiempo. No en vano ese proverbio que dice, Señor, dame todo lo que necesito. No me des más de lo que necesito, pero tampoco me des menos para no faltarte. Y esa es la realidad que debemos vivir. El verso 2 sigue de manera similar al primero. En esta porción ahora me regaña mi mujer porque dice, si no sabes el versículo no lo digas, porque lo dice al revés. Pero bueno. El verso 2 sigue de manera similar al primero. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados por los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En esta porción, Pablo se refiere a los esclavos con amos creyentes. Les insta a servirlos mejor que si fueran no creyentes. La razón, justamente el hecho de ser hermanos en Cristo, que es lo que debe marcar la diferencia. Pues ahora son esclavos y amos. Son hermanos en Cristo. Y así el amor derramado en la cruz del Calvario por nuestro Señor. Ese amor que permitió luego de conocerlo que establezcamos por el conocimiento de Él una relación vertical perfecta, se derrame y se traduzca en una relación horizontal extraordinaria para con el prójimo, para con los demás, formando la cruz del Calvario. Relación perfecta con Dios que se traduce en una relación amorosa, íntegra, horizontal para con los demás, para con el prójimo, para con nuestros esposos, esposas, hijos, madres, tíos, familiares, jefes, sirvientes, empleados, hermanos en la iglesia. Eso es lo que quiere el Señor. Pero en esta parte, ustedes saben que la palabra de Dios, viva y eficaz, nos empieza a confrontar a nosotros mismos al estudiarla. Y si bien estamos preparando un mensaje que creemos puede ser útil para los hermanos queridos de la congregación, el Señor tiene sus planes y nos va hablando a nosotros mismos sobre lo que ha pasado en nuestra vida. Y esta parte quiero y debo destacar. La primera exhortación de Pablo estaba dirigida a los esclavos con amos creyentes. En el verso 2, como lo acabamos de leer, el apóstol se refiere a los que tenían amos creyentes. Antes no creyentes, ahora amos creyentes, donde el escenario relacional y de testimonio se puede complicar aún mucho más que en el primer caso, con amos no creyentes. En el primer escenario, ambos amos no creyentes se asimila a los que nos puede pasar a los cristianos en el mundo actual. Si decimos ser cristianos, lo dije al inicio, la mirada del mundo
estará sobre nosotros. Nos desenvolvemos de un mundo de pecado donde Satanás anda buscando hacernos caer, lo dijimos, y si nos equivocamos en nuestro caminar, hermanos, si nos equivocamos en nuestro caminar cristiano, frente a no creyentes, el resultado será fatal y será terrible. El mundo, recordemos y estemos conscientes, no conoce a Dios, no conoce lo que es la lucha espiritual. El mundo no quiere reconocer la existencia de Dios, no quiere reconocer la existencia del diablo, rechaza la existencia del cielo o del infierno. Se olvidan que Jesús es el que más veces nombra el infierno en el Nuevo Testamento. Pero sí, ese mundo estará listo para poner el dedo sobre la llaga o para señalarnos o para dirigirlo de manera acusadora a nosotros tan pronto hayamos pecado o tan pronto hayamos evidenciado un error. El no creyente, impulsado por Satanás, ratificada por el pecado del creyente, su incredulidad, estará listo para acusar a los cristianos de falsos, de hipócritas, estará listo para hablar mal de la iglesia, estará listo para blasfemar del Señor, para hablar mal del Señor, de los cristianos en general, y desde luego blasfemar de la doctrina que enseñamos. Y como reza el verso 1 de este texto, blasfemaremos del Señor, blasfemarán del Señor. De hecho, si antes de conocerle al Señor nuestra vida fue dispersa, por decirlo menos, ¿cuánto cuesta a veces predicar a esos viejos amigos que fueron testigos de nuestros pecados? Solo una vida consistente, solo una vida transformada y con el poder de Dios nos permitirá testificarles a ellos. Pero escuchen bien, consistente en el tiempo, fortalecida en el Señor, permanente. Tiene que ser un testimonio de este nivel, así. Si es que el cristiano se mueve así, en su crecimiento, en su vida espiritual, será un motivo, será óbice para que el no creyente nos ataque. Si después de ese escenario, después de haberles predicado, caemos, se acabó. No hay forma de volver a retomar el mensaje. Y es terrible, hermanos, porque el Señor nos da una enseñanza y advertencia en su palabra respecto de este escenario que estoy compartiendo. Y lo comparto porque lo vivo. ¿Cuántas veces me cuesta predicar ante personas que me conocieron ya como cristiano, pero que luego me conocieron resbalando? No hay una segunda oportunidad a veces para volverles a predicar, porque ya caíste, ya no te creen. Y el Señor te dice en Lucas 17:1-2, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así de seria, así de serio es el testimonio que tenemos que dar los cristianos. No en vano, me acordaba aquí, Mahatma Gandhi dijo, me gusta tu Cristo, mas no tu cristianismo. La frase real de Mahatma Gandhi dice, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Eso dijo Gandhi. Eso ratifica lo que estoy diciendo en esta mañana. El hecho de ser cristianos, hermanos, implica una mayor obligación y compromiso, como amo, como esclavo, como empleado, como profesional, ya lo dije, como jefe, como empresario. En el contexto de esta carta, ahora en nuestra vida diaria, en tiempos modernos. Y la razón, porque claramente nos enseña el Señor en su palabra. Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos? Y lo voy a repetir. Si estamos frente a creyentes, en didáctica la repetición es el key del aprendizaje. Así que les ruego me disculpen, repito y repito. Además, porque soy necio, tengo que repetirlo. Si estamos frente a creyentes, si caemos, si pecamos, si bien puede ser complicado, el creyente cristiano sabe que nuestra naturaleza pecaminosa vive en nosotros. Sabemos los cristianos que eventualmente pecaremos. No seremos perfectos. Pero el cristiano tendrá el corazón de Cristo para entenderlo, para apoyarnos, para levantarnos, para animarnos. Y el Espíritu Santo mismo que vive en nosotros estará redarguyéndonos, haciéndonos notar cuando nos equivoquemos. De hecho, Gálatas 6:1 nos lo enseña. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos estamos en riesgo. Todos podemos caer. Y esa es la razón de la iglesia, esa es la razón de la congregación. Por eso tenemos que congregarnos, por eso tenemos que reunirnos. No podemos pretender seguir viendo el culto dominical por YouTube. Porque en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, nos apoyamos los unos a los otros. ¿Se acuerdan la figura del bosque? ¿Se acuerdan la figura del árbol, solo, solitario? Viene un temporal y lo arrasa, lo desbarata el árbol. Pero si hay un bosque de árboles y viene un temporal, viene un huracán, esos árboles se mantienen firmes, no les pasa nada. ¿Por qué? Porque sus raíces están entrelazadas entre ellas. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la vida de los cristianos. Esa es la vida de los manantiales. Nos apoyamos, nos juntamos, nos abrazamos, nos levantamos cuando estamos en problemas, en dificultades, cuando estamos en riesgo de caer. Pero si pecamos delante de los no creyentes, ya lo dije, estaremos desdibujando la obra de Cristo. Estaremos tirando por la borda todo ese evangelio que profesamos. No esperemos misericordia de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. No olvidemos jamás lo que dice Efesios 6. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. De nada, mis hermanos, servirá predicar el evangelio, trabajar en la obra de Cristo, ser anciano, pararse aquí a cantar, ser ujier, ser diácono, dirigir un manantial. No servirá de nada si el ruido de nuestras acciones no permiten escuchar nuestras palabras. No sé quién lo dijo, no es frase mía. Si el ruido de nuestras acciones no permite escuchar nuestras palabras. De aquí, hermanos, que esta semana ha sido muy especial. Tenemos la bendición de seguir un orden de lectura de la Sagrada Palabra de Dios diariamente, que nos permitirá leer la Biblia en un año. Y es fabuloso mirar, sentir cómo con el Señor no hay coincidencias. El repaso del Génesis primero, luego el Éxodo, ver la historia maravillosa del Éxodo. Les decía en el manantial el viernes, es increíble pensar cómo el Señor saca a Israel de Egipto. Él escoge el camino por donde salir. Fue Dios el que escogió el camino. Y lo saca justamente al borde del Mar Rojo, donde no había escapatoria, donde no había paso. Y la gente dice, ¿qué pasa con Dios? Y se enteran de que los egipcios les perseguían en sus carruajes y con carros de guerra, y los iban a matar. Y los egipcios dicen, ¿qué pasa con Dios? Nos saca de la esclavitud de Egipto. Él escoge el camino y nos trae acá al borde del Mar Rojo para que muramos. Pero no. Dios les zafa las ruedas de los
coches a los egipcios. Y luego abre el Mar Rojo y les permite escapar. ¿Qué aprendieron los egipcios, los israelitas? A confiar en Dios, a creer en Dios, a creer en los propósitos de Dios, a entender que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a confiar en lo que el Señor hace en nuestras vidas, en lo que nos dice en su palabra, en lo que nos nace en el corazón después de haberse puesto de rodillas a orar y escuchar la dirección de Él. A no desesperarnos. Les decía el viernes también cómo podemos entender a un hombre como Abraham que sube al monte con su hijo para clavarle el cuchillo. Y cuando el hijo le pregunta dónde está el sacrificio, le contesta, Dios proveerá. ¿Quién alcanza a tener esa fe, hermanos? Eso es lo que tenemos que aprender. Y eso se logra solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Y eso a través solamente de la comunión constante con el Señor. Lectura de la palabra, oración, congregación. Solamente así, hermanos, podemos alcanzar medianamente ese nivel de fe que tuvo Abraham, el padre de la fe. Decíamos, repasando el Génesis, pero sobre todo, hermanos, ese aprendizaje, esa lectura de la palabra, nos permite acercarnos a Dios y conocerlo en espíritu y verdad. Ahora, en adición, ¿quién comenzó ya el estudio del libro Conociendo a Dios? Alce la mano. Alcen la mano los que estamos aprendiendo ya, conociendo a Dios. El nuevo libro, en el manantial. Nosotros ya comenzamos a estudiarlo, no teníamos el libro todavía, pero comenzamos en el PDF. ¡Qué maravilloso libro! El libro se llama Conociendo al Dios Vivo. ¿Cuál es la meta y objetivo del texto? Partiendo de un hecho indiscutible, de reconocer la palabra de Dios como inspirada e infalible, como inerrante. Partimos de ese hecho. A partir de ese hecho, el libro busca en su desarrollo de estudio un encuentro personal de cada uno de nosotros con el único y verdadero Dios, a través del conocimiento profundo de quién es Él, de quién es Dios. Solamente conociéndole a Dios podemos entender lo que Él quiere de nosotros y podemos provocar un despertar del Espíritu en nosotros. Y mis amados hermanos, me maravilla mirar cómo el Señor nos ama, así lo es, cómo el Señor ha amado a esta pequeña iglesia desde el año 1996 que fue creada. Lo hemos conversado con mi mujer. Hemos tenido tantas vicisitudes, tantas dificultades, pasando por la última, la partida de nuestro amadísimo pastor Roberto. Derramamos lágrimas por su partida. Cualquiera hubiera pensado que después de su partida la iglesia moría. Pero la iglesia está viva. La iglesia tiene cada vez más hermanos. Cada vez vamos a ir recuperando nuevos ministerios. ¿Por qué razón? Porque la obra no es nuestra, hermanos. La obra es de Dios. Porque esta iglesia es de Dios. Dios la ha mantenido y la va a mantener. Y para eso va a levantar hombres y mujeres entre la congregación. Y para que esos hombres estén listos tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos y conocer al Dios vivo. No pretenda operar, actuar, obrar en la obra de Dios si usted no le conoce a Dios. Solamente el conocimiento de Dios es la sabiduría de Dios. Me maravilla vincular la enseñanza de Pablo a Timoteo, escrita hace más de 2000 años, la que estamos estudiando. Una enseñanza para que sepamos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, baluarte de la verdad. Solo conociendo al Dios vivo podemos alcanzar el crecimiento espiritual que anhelamos. Y respecto al número de congregantes, no importa el número de congregantes, como pasaba en la iglesia del primer siglo. Y Dios agregaba poco a poco los que debían ser salvos. Y eso va a pasar con nuestra iglesia. Y por eso es que están regresando, hermanos queridos, a la misma. Pero mis hermanos,
Voy terminando. No quiero terminar este mensaje esta mañana sin destacar el centro mismo de este mensaje y las conclusiones que esta porción de la palabra ha traído a mi corazón. El Señor quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Él quiere que alcancemos el conocimiento de lo que Él es y por qué debemos hacer las cosas de la manera como Él nos enseña. El Señor esta mañana quiere que recordemos que la obra es de Él, que la iglesia es de Él, y que quiere que todos los cristianos en nuestro caminar diario apliquemos lo que la palabra nos enseña. Voy a Colosenses 3:23, que ya lo leí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O lo que dice Romanos, que también ya lo leí, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo Él es de Él, mis hermanos. Por Él somos salvos. Por Él fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Por Él se rompió el velo que separaba al hombre del lugar santísimo. Somos cristianos. Tenemos que actuar en coherencia con tal profesión de fe en todas y cada una de nuestras actividades. En cualquier cosa, en todo, dándole el honor, la honra y la gloria a Él, porque Él es el único del doble honor. Ese doble honor que estudiábamos la semana pasada. El conocimiento de Dios, de sus atributos, de un Dios santo, 3 veces santo, de un Dios misericordioso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, altísimo. Ese conocimiento nos debe llevar a considerar lo que nos dice el salmista en el capítulo 8, que era una frase, la frase preferida, una de las frases preferidas de mi pastor Roberto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo, Señor, para que tengas de mi memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Nos debe llevar a considerar lo que nos dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mastique esos versos, hagámoslos nuestros. Nos debe llevar a considerar ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos debe llevar a entender y comprender lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos debe llevar a obedecer en todo tiempo el mandato de 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Si realmente conocemos quién es el Señor, quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, cuando comprendamos, hermanos, que el Hacedor del universo nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, tenemos que conducirnos dignamente, sabiamente, en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Si decimos ser cristianos, si en la palabra de Dios aprendemos que si comemos o bebemos o si hacemos cualquier cosa, la tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si sabemos, según nos enseña Romanos, lo repito por 3ª vez, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermanos, vivamos para Él y por Él. Al caminar por este mundo, si somos nuevas criaturas, que todo nuestro ser, que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos
sean solamente para darle gloria a Él, porque de Él son todas las cosas, porque Él se merece, es el único que se merece el honor y la alabanza. Pongámonos de pie, mis hermanos queridos, y acompáñenme en una oración final que la queremos levantar con devoción, sabiendo que Él nos escucha. Gracias, bendito Señor, por tu bendita palabra. Gracias por esta querida iglesia, Siloé, que tú decidiste formar y mantener, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores. Te pedimos, Señor, que nos permitas conocerte más, que tu Santo Espíritu obre en nuestro ser interior y que logremos comprender realmente la grandeza de tu ser y de tu nombre. Que todo nuestro ser sea por ti y para ti, porque solo tú mereces el honor, la gloria y la alabanza. Permítanos, Señor, levantar ahora esta alabanza a ti, que expresa nuestro deseo de ser más como tú, Señor, que expresa nuestra voluntad de ser como una vasija en tus manos. Quebrántanos, Padre, transfórmanos, Señor, moldéanos a tu imagen. Queremos ser más como tú, Señor, queremos ver la vida como tú, Señor. Satúranos de tu espíritu y permítenos reflejar al mundo tu amor. Agradecidos y humillados ante tu santa presencia, oramos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.